Pues vamos a pasar a la enseñanza de esta mañana. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando en enseñanzas anteriores, donde el título de la predicación era a manera de pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Tomando como referencia el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando el Señor Jesús les preguntó a sus discípulos en el versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la gran pregunta que hemos intentado responder a través de las diferentes enseñanzas que hemos desarrollado, que hemos visto varios aspectos de cómo la Biblia nos describe al Señor Jesús. Y el día de hoy quiero que veamos 3 aspectos más de la persona de Jesús. Es importante que cada cristiano pueda cultivar una relación personal con el Señor Jesús y que cada día lo vayas conociendo más y más. Son 3 características del Señor Jesús que se relacionan con tu vida y que tienen que ver con que Jesús es un Salvador, pero también nos muestra la Escritura al Señor Jesús como un amigo y también lo muestra como un rey. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, por favor, versículo 1 y 2. Una cosa que hacía el apóstol Pablo cuando fue a predicar el evangelio a los Corintios, dice la primera epístola a los Corintios capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, una de las cosas que tenía muy clara el apóstol Pablo es que su mensaje que él tenía y que él llevaba a la gente era predicar el grande amor de Dios revelado a través de uno de los mayores actos que nosotros podamos tener, el principal acto que nos deja ver la Escritura, que es el sacrificio de Jesús. Ese es uno de las revelaciones más impactantes para nosotros como cristianos, el hecho de saber que Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, a morir por cada uno de nosotros. Y por eso nosotros queremos, de la misma manera que el apóstol Pablo, seguir presentando a Jesús de la manera en como nos marca la Escritura, para que cada uno de los presentes puedan seguir conociendo y seguir amando a Jesús en su corazón. Y antes de empezar a desarrollar el tema, vamos a hacer una oración y vamos a poner la reunión en sus manos. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque una cosa sabemos, Señor: tú estás en medio de tu pueblo, Señor, y tú quieres bendecirnos, y ya nos has bendecido, Señor. Hemos alabado tu nombre, Señor, y sin lugar a dudas, los primeros que recibimos bendición somos nosotros, Señor. Gracias porque estás aquí, gracias por ser nuestro Dios. Háblanos con tu palabra, que el día de hoy estas enseñanzas, estos textos que vamos a revisar de tu palabra puedan ser muy claros para cada uno de los presentes y que tú nos hables al corazón, Señor. Quita las vendas que pueda haber en los ojos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Envía tu Espíritu Santo en medio de estos pasillos y haznos entender verdades, Señor. Revélanos verdades, Señor, al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer aspecto que vamos a revisar el día de hoy es que Jesús es nuestro Salvador. Ya lo exponíamos brevemente en la plática anterior. Sin embargo, ahora quiero que veamos lo que implicó que el Señor Jesús sea nuestro Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la Escritura: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué iba a ser llamado su nombre Jesús? La respuesta ahí está en la segunda parte del versículo. Dice: porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados. Jesús es Salvador porque Él, ¿qué?
salvará ¿a quiénes? A su pueblo. ¿De qué cosa? De sus pecados. Y esto es algo muy importante que quede claro en nuestro corazón. Su mismo nombre significa Salvador o Jehová salva. Este nombre no fue dado por ningún ser humano, sino fue dado por el Dios de los cielos a través de su mensajero, el ángel Gabriel, cuando anunciaba el nacimiento de Jesús. Y estaba anunciándole a María y estaba anunciándole a José también, ¿verdad? Y les dio la encomienda de que cuando naciera ese bebé se le pusiera el nombre Jesús, precisamente, que significa que Él es nuestro Salvador, que Él es el medio por el cual podemos llegar al Padre, que Él es el medio que el Padre puso para perdonarnos nuestros pecados. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender, que cuando leemos Salvador, necesitamos entender de qué nos va a salvar, ¿sí? Creo que esta es la parte importante y de la que hoy quiero pues hacer un poquito más extensa la explicación. Quiero que entendamos los estragos que hizo el pecado en la raza humana, porque cuando nosotros decimos Salvador, la gente pregunta, bueno, pero ¿de qué nos salva Jesús? ¿Acaso nos encontrábamos en un peligro? ¿Acaso estábamos nosotros, pues, no sé, amenazados por algo? Y la respuesta es sí. Nosotros nos encontrábamos de alguna manera en un peligro y en un peligro eterno. Ahora vamos a comenzar a explicar y vamos a comenzar por el tema menos popular el día de hoy en los púlpitos, porque el día de hoy la gente, los predicadores, con tristeza lo digo, tratan de pues minimizar los efectos que provoca el pecado en la vida de las personas. Cuando yo me he puesto un poco a ver lo que el día de hoy los predicadores están predicando, incluso me he topado con muchos de ellos que están más preocupados, y me refiero a los predicadores del día de hoy, en justificar a la gente en su pecado, que algunos han acuñado frases como que somos santos pecadores. Y como que bueno, pues estamos en un proceso, ¿verdad? De irnos santificando y bueno, vamos a estar cayendo constantemente. Algunos dicen, bueno, ¿y quién puede dejar de pecar? Y de verdad que he escuchado una cantidad enorme de falsas enseñanzas. Porque si una cosa tiene que hacer el predicador, aquel que se para a compartir el evangelio, es llamar a la gente ¿a qué cosa? A la santidad, ¿cierto o no? Si no, ¿para qué está puesto ahí? Si el que se para al frente le dice a la gente, bueno, no importa cómo usted viva en pecado, de todos modos Dios conoce que somos débiles y que bueno, pues sabe nuestra naturaleza inclinada al pecado y Dios sabe esto, Dios sabe aquello. Sí, definitivamente Dios sabe todo lo que vivimos. Pero el predicador está puesto por Dios para llamar a la gente al arrepentimiento y para que la gente viva en santidad, ¿cierto o no? O si no, ¿para qué está puesto ahí? Ahora, quiero comenzar justamente por ese tema que es el menos popular entre los púlpitos del día de hoy. Vamos a echar una mirada rápida en torno al pecado y a sus devastadoras consecuencias. Número 1, desde la caída, el pecado nos separó de Dios. Y así, el que anota, anótelo. La primera verdad es que el pecado nos separó de Dios. Adán y Eva, dice la Escritura, fueron echados del huerto del Edén cuando cometieron pecado. En otras palabras, ¿qué significa que fueron echados del Edén? Que hubo una muerte espiritual, hubo una separación de Dios, la cual pasó a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ya sabemos el nombre de a quién se refiere, Adán y Eva, ¿verdad? Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. ¿Todos hemos pecado, sí o no? Pues yo creo que todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ok, estábamos metidos entonces en la misma situación. Isaías 59, versículo 2, nos vuelve a remarcar esta verdad.
Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, en otras palabras podemos leer, pero sus pecados han hecho división entre ustedes y su Dios, y tus pecados han hecho ocultar de ti su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? Una separación del hombre con Dios o de Dios con el hombre. Está clarísima esta verdad, ¿verdad que sí? Ok, número 2. Ok, ya entendimos que el pecado nos separó de Dios. Ahora, el número 2 es que el pecado corrompió a la raza humana completa, como si de una enfermedad se tratara. Todos se contaminaron, todos se infectaron, por decirlo de alguna manera, para que se comprenda esto que estoy diciendo, desde el más pequeño hasta el más grande, y bien pronto corrompieron su camino delante de sí. Así como se comenzó a multiplicar la humanidad, también la maldad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Vamos a ver uno de los textos más estremecedores que yo he leído en la Escritura. Y por favor acompáñenme a Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículo 6. Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Creo que este es uno de los textos más estremecedores que yo he leído en la Escritura, porque me deja ver varias cosas. Número 1, que el pecado es terrible, que la maldad se había multiplicado a grados extremos, y por lo tanto yo puedo entender también que no hay otra cosa que Dios aborrezca tanto como el pecado, porque el pecado es contrario a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, además lo que me deja entender la Biblia es que el pecado causa dolor en el corazón de Dios. ¿Cierto o no? Porque así lo dice el versículo 6. Que se arrepintió Jehová, le pesó haber hecho el hombre en la tierra y le dolió. ¿En dónde? En su corazón. La pregunta entonces es, ¿Dios tiene corazón? Definitivamente. ¿Tiene emociones? Definitivamente. ¿Puede amar? Sí. ¿Puede aborrecer? También. ¿Se ira? Sí, una ira justa. ¿Tiene celo? Definitivamente. ¿Ok? Entonces, el pecado causa el dolor en el corazón de Dios. Ahora, para aquellos que tal vez nos están acompañando y que tienen poco de comenzar a escuchar palabra de Dios, vamos a definir qué es el pecado, porque en ocasiones hay toda una serie de preguntas, ¿verdad?, acerca del pecado, y la gente dice, bueno, habla de muchas cosas, pero no sabe qué significa el pecado. Mira, el pecado lo podemos definir de la siguiente manera: es una acción voluntaria de la persona que consiste en desobedecer la voluntad de Dios. ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Cómo la podemos resumir? Se resume en 10 mandamientos. ¿Qué dijo Dios? No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas. Es decir, Dios está en contra de la idolatría, en contra de adorar otros dioses que no sea el Dios verdadero. También dice, honra a tu padre y a tu madre. No mates, no hurtes, no codicies, no robes, no digas falso testimonio. 10 mandamientos. ¿Son muchos? ¿Qué significa el pecado? Que Dios está poniendo el camino que debemos tomar, pero el hombre dice, bueno, tú dices esto, Dios, pero yo no, yo voy por mi propio pie y mi propia voluntad. Y si Dios dice, ama a tu prójimo, yo lo aborrezco. Es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo que es el pecado? En términos sencillos. Ok, el pecado no se trata de un líquido, no es un espíritu, no es algo sólido, no es algo gaseoso.
sino que el pecado es un acto voluntario que se origina en los mismos deseos del hombre, en el corazón del hombre, que lo lleva a actuar contrario a los mandamientos de Dios. Mateo 15, versículos 19 y 20. Mateo 15, 19 y 20 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice el versículo 20 en la primera parte: estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿De dónde salen todos esos pecados? Del propio ser humano, de su corazón inclinado a la maldad. Y digo esto para que también quitemos esas ideas que en ocasiones hay en la religión que dice: lo que pasa es que hay un espíritu de amargura. Y yo no sé si usted ha escuchado, pero comúnmente en la religión andan reprendiendo el espíritu de amargura, el espíritu de fornicación, el espíritu de codicia, el espíritu de lascivia. O sea, no es un espíritu, es la voluntad inclinada del ser humano, los deseos, las concupiscencias que hay en el corazón del hombre, lo que los está llevando justamente a practicar pecados terribles. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos claros? Ok. Ahora, el pecado engendra vacío, aflicción, tristeza, sequedad, trastornos y principalmente una enemistad contra Dios. Repito, por si están anotando: el pecado engendra vacío, aflicción, tristeza, sequedad, trastornos y principalmente una enemistad con Dios. ¿A cuántos Dios nos sacó de cuestiones, pues no sé, ansiedades, trastornos? Ya no teníamos ni paz, ¿cierto o no? Andábamos todos inquietos. Pensábamos que todo el mundo nos perseguía cuando nadie ni siquiera nos pelaba. Cuando anda así la gente toda angustiada, ya no sabe, dice la Escritura, ni en qué tropieza. La persona anda pues con asuntos hasta psicológicos, emocionales y todo. Mira, yo te voy a decir una cosa: todo, ¿sabes por qué? A causa del pecado. Porque el pecado es causante de muchos males. Ahora, esto obviamente, hago un paréntesis también, en ocasiones, sí, cierto, nuestro cuerpo tiene algunas deficiencias. También para que no caigamos en el extremo opuesto y digamos todo es producto de pecado. No, a veces sí nuestro cuerpo tiene necesidad de algunos químicos que no se segregan desde el cerebro y pues la persona necesita atención médica. Pero bueno, ese es otro punto. Pero comúnmente, por ejemplo, la persona que se va, el marido que va a engañar a su mujer y que tiene un amante y que se va a adulterar y todo esto, y ¿tú crees que no anda todo nervioso? ¿Tú crees que no anda todo preocupado? Ojalá no me cachen. El que anda haciendo fraudes, ¿tú crees que puede dormir en paz? Claro que no. Porque está pensando todo el tiempo en aquellas maldades que ya hizo. ¿Cierto o no? No escucho el amén, pero quiero pensar que todos estamos de acuerdo. Ok, número 3. Además, el pecado esclaviza a la persona, por si fuera poco. Juan capítulo 8, verso 34, dice la Escritura: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué significa esta verdad? Significa que la persona que comete pecado se convierte en un esclavo del pecado. Dicho en otras palabras, en ocasiones nosotros decimos que son atados por gruesas cadenas. Se quieren soltar, se esfuerzan y a lo mejor caminan por un tiempo haciendo cosas correctas, sin embargo, vuelven a caer. ¿Por qué? Porque la persona está atada al pecado.
Hay un ejemplo que a mí me gusta tomar mucho, y yo digo que el pecado es como la mano que mueve a la marioneta. La mano es la que da movimiento, y si la mano se dirige hacia un lado, ahí va la marioneta, y si la pone ahí a que haga ciertas actividades, la marioneta se mueve conforme la mano le dice que se mueva. Bueno, yo quiero decirte, el pecado es como esa mano que mueve al ser humano, porque está atada a la persona, y el pecado se enseñorea de la persona. Pero no solamente eso, punto 4, el pecado cauteriza la conciencia. El pecado tiene el poder de endurecer el corazón. ¿Qué significa esto? Que la persona puede pecar en ocasiones ya sin sentir pesar por sus pecados que ofenden a Dios. Cuando el adolescente, por ejemplo, dice su primer mentira, ¿cómo crees que se siente? Mal. Cuando el adolescente agarró el cambio de la mamá y dijo, bueno, le voy a decir a mi mamá que lo perdí, pero más bien se lo robó, y se lo echa a la bolsa y se lo gasta, y pues sabe que robó, ¿cómo crees que se siente en su conciencia? Mal. Sin embargo, si lo empieza a hacer y hacer y hacer, ¿qué le sucede a su conciencia? Se empieza a cauterizar, se empieza a endurecer el corazón. ¿Cuántos han trabajado con una herramienta por primera vez? Ahí está el ama de casa que ve su pasto crecido y dice, bueno, lo voy a podar, y agarra una tijera de esas grandes para podar y empieza a podar, pero como nunca había agarrado la tijera, dime si no es cierto, le empiezan a salir ampollas en las manos, ¿sí o no? ¿Y cómo son esas ampollas? Que son unos globitos que se inflan y que generan líquido en las manos. Cuando tú le quitas el pellejito, ¿qué pasa? Arde, duele, ¿cierto o no? Pero después otra vez el pasto ya está crecido, y entonces vuelve a agarrar las tijeras y vuelve a podar, le vuelve a salir, y vuelve a agarrar las tijeras y a podar y a podar y a podar. Llega el momento en que esas partes donde salió la ampolla ahora ya están endurecidas. Eso es lo que sucede, por ponerte un ejemplo similar en el tema de la conciencia, cuando la persona está practicando el pecado. Puede estar cayendo en pecados terribles, pero la persona como si nada. Ahí estamos hablando de que el pecado ha cauterizado esa conciencia. No solamente eso, punto que sigue, el pecado degrada moralmente al ser humano. Y yo digo que es como una espiral donde la persona viene cayendo y cayendo en una depravación moral. En otras palabras, el pecado hace descender tan bajo a la persona, y permítanme y perdónenme la expresión que voy a decir, pero en ocasiones al nivel de la bestia, que solo actúa por instinto, solo actúa por placer o por impulsos. Y por favor que nadie se vaya a ofender, pero trato de ejemplificar las cosas para que nos queden bien claras en nuestra mente. Cuando una perrita anda en celo, ¿cuántos perros andan atrás de ella? Y me refiero a una perrita de la calle. ¿Cuántos perros andan atrás de esa perrita? Muchos. ¿Y qué quieren? Satisfacer un instinto. Pero los perros no razonan. Entiéndeme esto, los perros no razonan. Se dirigen solamente por instintos, por pasiones que están ahí en sus miembros. Y de tal manera que anda la perra en celo, y pues no llega el perro y le pregunta, oiga, ¿usted es casada? Oiga, ¿usted tiene un marido perro? Ellos quieren aparearse con ella. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en ocasiones el ser humano baja a ese nivel. No razona, no piensa, tienes esposa, o si es el caso de la mujer, tienes marido, y en ocasiones pudieran andar adulterando afuera, engañando a su cónyuge. En otras palabras, solo actuando por placer o por impulsos. Y yo sé que suena fuerte, hermanos, y que en ocasiones pudiera incluso causar repulsión a lo que yo estoy diciendo, pero es necesario que podamos hablar con claridad.
Número que sigue. El pecado destruye la vida personal y social. En otras palabras, una persona amargada destruye todo lo que tiene delante. Una mujer amargada, pregunto yo, ¿disfruta de sus hijos, de su familia? No. Solo son gritos, maltratos todo el tiempo. Un hombre en sus vicios, ¿disfruta su familia? Tampoco. Siempre está atado a su alcoholismo o a su drogadicción. Un adúltero, ¿ama a su familia? No, la destruye también. Y así podríamos poner el ejemplo del fornicario, el mentiroso y toda la lista larga de ejemplos que destruye el pecado a todos los que están a su lado. Por eso podemos decir nosotros, qué terrible es el pecado. Y así estábamos muchos de los presentes, ¿cierto o no? Ahora, por si fuera poco, por último, el pecado tiene un costo que pagar. El pecado tiene un costo que pagar, es decir, la persona, bueno, ya cometió pecado, pero como vivimos en un universo moral regido por leyes morales, y como son leyes morales, de alguna manera, una ley se debe de respetar, y si no se respeta, entonces trae una sanción. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el costo que tiene que pagar el pecado? Ezequiel 18:20 y Romanos 6:23 en la primera parte. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Esa es la sentencia que Dios dictó para todo aquel que comete pecado. No es una sentencia humana, no es una sentencia que se elaboró en un tribunal. No, esa es la sentencia que Dios dictó desde su cielo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando dice aquí la paga del pecado es muerte, no solamente se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Son tres tipos de muerte que nosotros vemos en la Escritura: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. En otras palabras, cuando la persona que no creyó en Dios muere y pasa a la otra vida, pero no creyó en Dios, pasa a estar sin Dios. Y yo veo cómo de alguna manera es importante, por lo tanto, que nosotros abramos los ojos para justamente abrazarnos de ese Salvador. Teniendo todo esto que acabo de mencionar en torno al pecado, pues yo creo que ahora nos queda muy claro el hecho de decir necesitábamos un Salvador. ¿Cierto o no? Si ya te describí que el pecado nos separó de Dios, que el pecado esclaviza, que el pecado degrada, que el pecado destruye a los que están alrededor, y todo lo que te acabo de decir, y sobre todo que la paga del pecado es muerte, yo pregunto entonces, ¿sí necesitábamos un Salvador? La respuesta es sí. Definitivamente necesitábamos un Salvador, y por eso vino Cristo a esta tierra. Ahora vamos a ver qué hizo este Salvador. Lucas 19:10. ¿Qué hizo este Salvador? Primero vino a buscar para salvar. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras, cuando las profundizamos, nos llenan de gozo y de esperanza. Jesús nos anduvo buscando, ¿sí o no? Jesús te ha andado buscando. ¿Alguien ha perdido algo valioso en ocasiones? No sé, una joya, no sé, algo valioso. ¿Qué hacemos cuando perdemos algo valioso? Comenzamos a buscar, comenzamos a remover, comenzamos a quitar todo obstáculo hasta que lo encontramos. Bueno, yo quiero decirte, el Señor Jesús hizo eso con cada uno de los que hoy estamos aquí.
Porque una cosa quiero decirte, Dios nos ha salido a buscar, Dios te ha salido a buscar. Y en ocasiones pudo haber sido a través de un problema familiar, una enfermedad, una carestía. Sin embargo, Dios te ha salido a buscar. ¿Para qué? Justamente para darte salvación. Si hoy estás escuchando la palabra de Dios, que nadie vaya a pensar, bueno, yo vine porque me invitaron. Bueno, yo estoy aquí pues para que no me diga nada en la casa. Yo quiero decirte más bien, si hoy tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, es porque Jesús te ha estado buscando y Él es el que te ha traído. Y el hecho de que tú estés hoy escuchando la palabra de Dios es porque el Señor no va a quitar el dedo del renglón hasta que tú entregues tu vida completamente a Él. Ahora, si ya te encontró y si ya estás aquí, mira la bondad y la gracia que Él tiene para contigo, porque Él quiere salvarte. Él quiere salvarte del pecado. ¿Qué significa que Él te salve del pecado? Número uno, cuando te perdona de toda tu vida de maldad. Es hacer a un lado todo el pecado y Él quiere hacer todas las cosas nuevas, darte un nuevo comienzo, darte una oportunidad. Y por favor, escúchame esta verdad que te voy a decir a continuación. Jesús no vino para condenarte. Jesús no vino para condenarte. A ver, les voy a pedir algo. Dile al que está a tu lado, voltea a verlo y dile, Jesús no vino para condenarte. Jesús vino para salvarte. ¿Y de dónde sacamos esto? De Juan capítulo 3, versículo 17. En ocasiones la gente no entiende que Jesús se acerca a tu vida no para sacar un provecho de ti, no porque quiere algo de ti o necesita algo de ti. Yo quiero decirte, Dios no necesita nada de ti y no necesita nada de mí, ¿cierto o no? Si nos convertimos, toda la raza humana, y adoramos a Dios, ¿lo hacemos más Dios? Porque Él es Dios con nosotros o sin nosotros. Si la gente se va alejada de Dios y le dice a Dios, no quiero saber nada de ti, ¿lo hacemos menos Dios? Tampoco, porque Él es Dios con nosotros o sin nosotros. Sin embargo, los beneficiados somos nosotros. En otras palabras, cuando el Señor se acerca a ti es con el único objetivo de bendecirte. ¡Cuánto amor de nuestro Jesús! Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? No para condenarlo, sino para salvarlo. Cuando yo comencé a estudiar la palabra, yo traía muchos pensamientos y muchas dudas en mi corazón. Y un día me acerqué a un hermano y le dije, pero si me convierto a Dios, ¿qué va a pasar? Me dijo, bueno, harás la mejor decisión de tu vida. Pero ¿y si me convierto? ¿Y si me salva Dios? Y hacia al rato me regreso atrás, me dijo, mira, yo te quiero decir una cosa. Y me citó este pasaje de Juan 3:17. Me dijo, Dios no envió a Jesús para condenarte, sino para salvarte. Y quiero decirte algo, el amor de Dios es tan grande, tan ancho, que difícilmente te puedes salir de Él. Tan alto y tan profundo, que difícilmente te puedes salir de Él. Dice, pero ¿sabes cuál es el problema de por qué la gente se va a condenar? Porque en ocasiones, a pesar de que Dios ha amado al ser humano con un amor, que no se ha escuchado, en ocasiones con todo y eso le da la espalda a Dios. Porque también si sigues leyendo, el versículo 18 en adelante te dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos y amigos que estamos aquí, con el corazón en la mano, yo te digo, el día de hoy de parte de Dios, no desaproveches la oportunidad
que Él te está dando para poder abrazarte de su amor tan grande. ¿Somos dignos? ¿Somos merecedores de que Él nos ame tanto? No, pero Él nos amó de pura gracia, sin merecerlo. Por eso aprovechemos estas bondades de nuestro Dios y vayamos corriendo y digamos: Señor, gracias porque me has amado. ¿Cierto o no? Ahora, cuando Él vino al mundo, vino a este mundo, vuelvo a repetir, no para condenarlo, sino vino a llamarlo al arrepentimiento, vino a llamarlo a un cambio de vida, a dejar el pecado. En otras palabras, es como decir: Dios, ya viste cuánto daño has causado con tu pecado, a tu familia, a tu prójimo, a ti mismo con tu egoísmo, a mí incluso. Sin embargo, vengo a ofrecerte una oportunidad. Te vengo a ofrecer un nuevo comienzo, un volver a empezar. ¿Cuántos no se agarrarían de su mano? Definitivamente que, pues, todos los que estamos aquí nos agarraríamos de la mano de nuestro Dios y le diríamos: gracias, Señor, porque me estás dando una oportunidad. Y por cierto, yo quiero decir, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y cuando el Señor Jesús vino, abrió su boca y el primer mensaje que le dio a la humanidad es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué llamaba a la gente? Al arrepentimiento. ¿Estamos claros? Y ese arrepentío significa: cambia tu manera de ver el pecado, da un giro de 180 grados en tu vida, vuélvete a Dios, deja de hacer lo malo. Y de alguna manera, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de quiénes fueron aquellos que escucharon el mensaje del Señor Jesús. Yo pregunto: ¿fueron los rabinos de las sinagogas? ¿Fueron los maestros de la ley? ¿Fueron los fariseos? ¿Los publicanos? No. ¿Quiénes fueron? Los publicanos y las rameras. La gente que vivía en el pecado. Se reconocieron pecadores, sin embargo llegaron arrepentidos a Cristo y Cristo los recibió con los brazos abiertos. En una ocasión, imagínate, le dijo a una mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, allá en Juan capítulo 8, y la acusaban delante de Jesús. Qué curioso, ¿verdad? Que supuestamente habían encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio, pero ¿por qué no llevaron al hombre? Nada más llevaron a la mujer. Y le llegaron con la mujer y le dijeron: a ver, Señor, mira, Moisés mandó apedrear a los que anduvieran cometiendo adulterio. ¿Tú qué opinas? Y le hacían esto para tentarlo solamente. Y dice el verso 7 que el Señor Jesús respondió, como le estaban insistiendo con sus preguntas, les dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y obviamente en sus conciencias ellos sabían lo que habían hecho, que no habían actuado bien en su vida y que había pecado. El que no tenga pecado, entonces agarre su piedra y ahora arrójesela. Y pues ya me imagino a los hombres ahí diciendo: no, pues la verdad yo he tenido muchos pecados, y dejando cada uno su piedrita. ¿Sabes una cosa? Solamente había uno limpio y sin pecado en ese lugar que podía arrojar las piedras sobre esa mujer adúltera. ¿Sabes quién era? Jesús. De ahí en fuera todos estaban conscientes de su vida en el pecado. Ellos necesitaban también de un Salvador. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 8, versículo 11. Cuando le pregunta y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? ¿No ha quedado ninguno? Y dijo: no, ninguno. Y el Señor le respondió a esta mujer, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo pregunto: ¿no es gracia esto? ¿No es amor? ¿No es misericordia? A veces la gente dice: hermano, pero es que yo he pecado mucho, yo no sé si Dios me vaya a recibir. Bueno, la Biblia me dice que Jesús en una ocasión mencionó que los enfermos son los que necesitan ir al médico, no los sanos. ¿Dios recibe al pecador arrepentido? La respuesta es sí, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Ahora, punto número 2. Decíamos que Él es nuestro Salvador.
Pero veamos qué implicó esto para él. Porque si quedáramos nada más con la palabra o decimos Salvador y hasta ahí queda, entenderíamos muy poco. Cuando decimos Salvador, entendemos que nos vino a salvar de las consecuencias que acarrea el pecado, y una de ellas es la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿ok? En los diferentes aspectos. Y aquí básicamente me refiero a dos, espiritual y eterna. Porque incluso el que cree en Cristo, si el Señor no viene antes por su iglesia, pues vamos a ir a la tumba, ¿cierto o no? ¿Muere el cristiano, sí o no? Físicamente, sí. Ok. Así como muere el que no ha creído en Jesús. Pero lo que pasa en la vida del cristiano es que aunque duerma, aunque muera, una promesa se lleva en su corazón. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Jesús para darnos esta salvación? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. En el pecado, ¿cómo estábamos? ¿Cuál era la consecuencia del pecado sobre nuestra vida? La paga del pecado es de tal manera que estábamos, ¿qué? Muertos en el pecado. Y justamente el texto que vamos a leer dice eso, dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para poder ser nuestro Salvador? No solamente se quedó con el nombre o con el título Salvador. Él vino a hacer una hazaña grandísima. Él vino a poner su vida para salvar tu vida. Vino a poner su vida en rescate del pecador arrepentido. Fíjate cómo la Biblia afirma que a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, cuando nos perdonó. Y aquí pone una comparación muy importante. Había un acta de los decretos. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis, te das cuenta en el capítulo 20 de cómo llegará el día en el cual Dios llame a la gente para que pueda dar cuenta de todo lo que hizo cuando estaba en esta tierra, haya sido bueno o haya sido malo. Y que se van a abrir unos libros. ¿Lo han leído? ¿Hemos visto esa parte? ¿Qué quiere decir esos libros? ¿Qué significan? Que todo lo que hicimos en esta tierra, sea bueno o malo, quedó registrado. Así que la gente va a llegar allá, y si no se arrepintió, ¿verdad? Y va a llegar delante del gran trono blanco al juicio, y pues van a abrir los expedientes, ¿y qué crees que van a encontrar? Puras descalificaciones. Ahora, esa vida en el pecado a nosotros nos condenaba delante de Dios. Sin embargo, lo que Jesús hizo es agarrar esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Es decir, agarró y dijo, voy a pagar la cuenta, la factura. Y dice, clavándola en la cruz. Cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, una cosa debes de entender tú. Él tuvo que ir a ese lugar, pagar ese suplicio, ¿sí? Que no fue cualquier situación, para darnos vida, para darte vida. En otras palabras, para que la sentencia de la ley que dice el alma que pecare debe morir, entonces se pudiera haber cumplido en el Señor Jesús. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra es importante al final, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti? Dio su vida.
dio su vida. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Es Jesucristo hombre, el cual se ofreció a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué hizo el Señor? Se dio a sí mismo. Ahora aquí quiero mostrar con esto que decir Salvador lo podemos decir de manera rápida, pero considerar lo que implicó es otra cosa. Jesús puso su vida por ti. Después de 3 años que duró su ministerio, Él dejó que lo apresaran y que lo llevaran a un juicio injusto, donde levantaron testigos falsos que lo acusaban de manera injusta. Y al final terminaron sentenciándolo a la muerte, y no cualquier muerte, a la muerte por crucifixión. ¿Sabes a quiénes llevaban a la cruz en aquel tiempo? A los peores criminales. A los peores criminales. Y el Señor Jesús fue condenado a ir a la cruz. Pero antes de llevarlo a la cruz, el gobernador Poncio Pilato lo mandó con sus soldados romanos al pretorio, donde llegado ahí le quitaron la ropa, imagínate, lo desnudaron, lo abrazaron a un pilar donde comenzaron a flagelar sus espaldas. Yo quiero decirte, mira, esos latigazos que recibían los reos en aquella época, yo creo que tú y yo no los hubiésemos podido soportar. Hubiéramos caído en ese mismo momento, fulminados, muertos, en el mismo momento de la flagelación. Sin embargo, el Señor Jesús puso sus espaldas para recibir el latigazo. Y por cierto, el látigo no era un látigo nada más de una tira. Eran 7 puntas, 7 tiras de cuero, que en las puntas tenían trozos de metal afilado o hueso, para que al llegar a la espalda del que estaba siendo flagelado, se incrustaran esas puntas y comenzaran a arrancar trozos de piel. Pero no solamente eso, la Escritura nos dice que le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza a manera de escarnio, porque decían que era un rey. Le golpearon el rostro, le vendaban los ojos y le daban de puñetazos, pero no era cualquier puñetazo. Imagínate el puñetazo de un soldado que estaba entrenado para la guerra. Le arrancaban la barba, le escupían, lo escarnecieron fuertemente y al final le ponen una cruz para que pueda cargarla y se encaminara al monte Calvario. Cuando llegaron al monte Calvario, tomaron sus manos y tomaron sus pies y con un clavo enorme traspasaron sus manos y sus pies y lo fijaron al madero y ahí lo levantaron. La muerte por crucifixión era una de las muertes más tormentosas de aquel entonces. El crucificado moría por asfixia. Los huesos de las manos iban descoyuntando cada que intentaba tomar un poco de aire. Hay algunas representaciones que ponen a un Cristo crucificado así, en forma de T, ¿sí o no? Está la cruz y está el crucificado así. Yo quiero decirte, esa no era la postura de un crucificado. Imagínate, ¿cuánto habrá pesado el Señor? ¿70 kilos? Vamos a poner promedio, 60, 70 kilos. Ahora, los clavos no se ponían en las palmas. Los clavos se atravesaban las muñecas, porque aquí tenemos unos huesos, que es más resistente para soportar el peso. Entonces, imagínate, no estaba en forma de T, estaba en forma de Y, porque acá en este punto de las manos tenía un clavo, y pues obviamente en los pies tenía el otro, y pues por el peso iban hacia abajo y hacia adelante. Al hacer esta postura, los pulmones se aprietan y es difícil poder respirar y se empiezan a llenar de dióxido de carbono. Lo que tiene que hacer el crucificado, por lo tanto, es apoyarse
del clavo que está en los pies y de las manos y jalarse hacia arriba, tomar un poco de aire y volverse a dejar caer. Pero al estar haciendo esto a cada rato para respirar, llegaba el momento en que se empezaban a descoyuntar los hombros, los codos. Imagínate, estás cargando tu peso. El crucificado moría por asfixia, porque después de muchas horas de estar ahí colgado y estar haciendo esto, llegaba el momento en que el soldado romano agarraba un instrumento con el cual llegaba y le pegaba en los pies y le quebraba los huesos de las piernas. Al ya no tener la posibilidad de ocupar los pies, las piernas para jalarse para arriba, entonces se aceleraba su muerte. El Señor Jesús estuvo 6 horas crucificado en esa cruz. 6 horas. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque te amaba mucho. ¿Te amaba o no te amaba? Poco, mucho. ¿Lo merecías o no lo merecías? Sin merecerlo. En otras palabras, Él estuvo dispuesto a poner su vida por tu causa, por tu pecado, y es como mandarte un mensaje: mira cuánto te amo, mira cuánto me interesas, mira cuánto me importas. Y yo podría decir, ¿no es hermoso el amor de nuestro Jesús? Cuando la persona entiende lo que el Señor hizo por él, no le cuesta trabajo entregar su vida a Dios. Cuando la persona empieza a regatear, bueno, pero entonces, a ver, también este pecado que me gusta mucho lo tengo que dejar, no está entendiendo nada. La persona que entiende que Cristo puso su vida por él y murió en una cruz ahí en el Monte Calvario, la persona dice: Dios, aun si viviera 1000 vidas y todas te las entregara a ti, ni con eso te pago, Señor. Porque entiende el grande amor de Jesús para con su vida. Pero mira, no termina ahí. Número 3. Punto número 3. Ese Salvador también vino a deshacer las obras del diablo en tu vida. Y esto es importante que tú lo puedas entender. Punto 3, vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Cristo vino a darte libertad del pecado. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, Cristo vino a libertarte de las obras del diablo. Cristo vino a darte libertad del pecado. Ahora, ¿esto qué significa? No que nunca más vayas a volver a pecar, sino significa que el pecado ya no reinará en tu vida. No es como aquellas personas que dicen, bueno, es que no se puede dejar de pecar. La persona que dice que no se puede dejar de pecar, entonces yo le preguntaría, entonces, ¿de qué vino a salvarte Cristo? Su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que no puedo dejar de pecar, entonces, ¿de qué te salvó Jesús? Humanamente no podríamos en nuestras fuerzas dejar de pecar. Eso está claro. Pero cuando Jesús viene y toma el centro de nuestro corazón, entonces Él nos da su fuerza, nos da su gracia, nos da su espíritu, para que nosotros podamos caminar en una vida que agrade a nuestro Dios. Yo te podría decir, yo antes era un mentiroso, era un amargado, pero cuando Cristo vino a mi vida, dime si no trató conmigo. Dime si no, pregúntame si no trató conmigo en torno a mi amargura, en torno a mis mentiras. Y Dios verdaderamente, cuando Él viene, hace todas las cosas nuevas.
Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dejas la mentira, dejas la amargura, dejas la borrachera, dejas los pleitos. Porque si no, entonces, ¿a qué vino Jesús? La persona mentirosa que sigue miente y miente y miente y dice, ay hermano, es que no puedo dejar de mentir. Pues arrepiéntete de la mentira. ¿Cierto o no? Aquí dice muy claro, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Fíjate qué dice mi Biblia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así dice tu Biblia también. ¿Ya lo viste? Porque mi Biblia dice así. Si tu Biblia dice así, de amén. Mi Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, porque Jesús está en nuestro corazón y no puede pecar porque es nacido ¿de qué? De Dios. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, Jesús viene a romper toda cadena que nos ataba al pecado. Jesús viene a romper todo vicio, toda situación contraria a la voluntad de Dios. Cuando Jesús viene, Él nos hace libres, rompe nuestras cadenas. Somos libres de nuestra propia maldad. Y cuando Jesús viene y nos perdona, entonces también manda a su Espíritu Santo que va a seguir trabajando en cada uno de nosotros para santificarnos cada día más y más. Y por eso es importante que todo cristiano nos dejemos moldear por nuestro Señor. Amén. Ok, punto 4. Pues no vamos a terminar los 3 aspectos que quería ver el día de hoy, hermanos. Nos vamos a quedar en el primero y todavía no lo termino, pero vamos a ver el punto 4. Fíjate lo que vino a hacer nuestro Salvador. Vino a darnos buenas noticias, buenas nuevas. Lucas 4:18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué hermoso ministerio del Señor. Fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces tal vez no has llorado en lo secreto? Y a veces has dicho, Señor, yo ya no quiero esta vida. ¿Sí o no? Le hemos dicho eso al Señor. Bueno, Él vino a darnos sanidad a los quebrantados de corazón. Pero también a aquellos que estaban cautivos, vino a dar libertad, vino a dar vista a los ciegos, vino a dar libertad a los oprimidos. Esto quiere decir que los pecadores, Dios les da un mensaje, tienen una oportunidad para el arrepentimiento. Por cierto, una oportunidad que Satanás no tuvo. Oportunidad que los ángeles que pecaron no tuvieron y por eso están airados contra el cristiano. Porque el cristiano sí tuvo esa oportunidad. Hebreos 2, versos 16 al 18. Fíjate qué hizo nuestro Salvador. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Date cuenta, no socorrió a los ángeles que cayeron. Cuando Lucifer desobedeció a Dios
y se quiso hacer semejante al Altísimo, fue echado de los cielos. Cuando los ángeles que siguieron el plan malévolo de Satanás, ¿verdad? Bueno, Lucifer antes, pero después se convierte en Satanás, y los ángeles que le siguieron el jueguito, pues también fueron echados de los cielos. ¿Hubo chance? ¿Hubo oportunidad para ellos? No. Pero cuando Adán y Eva pecaron y cuando toda la raza humana cometió pecado, ¿hubo oportunidad para nosotros? Sí. Ahora entiendes por qué Satanás está irado contra nosotros, ¿verdad? Porque entonces podemos nosotros entender que nos ha amado tanto nuestro Señor y somos tan especiales delante de su presencia, que eso Satanás no lo puede soportar. Y por último, y para concluir, solamente podría decirte lo siguiente. Hebreos 4, 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate a qué trono te está pidiendo la Escritura que te acerques. Hay diferentes tronos en la Biblia, ¿sí o no? Está el trono del juicio, pero en este momento Él nos está invitando a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y pues como conclusión yo te diría, Dios, nuestro Jesús, nuestro Salvador, sigue extendiendo su mano para que todo aquel que quiera tomar su mano, lo pueda hacer. La mano de nuestro Dios está extendida para salvar. Él no ha cortado su mano. Él sigue todavía con la disposición de poder bendecir a todo aquel que se acerca a Él. Hasta aquí vamos a terminar esta enseñanza. Hoy te he mostrado lo que implica que Jesús sea nuestro Salvador. Y yo quisiera pedirte, llévate esta gran verdad, medítala en tu corazón, profundízala allá en tus días de la semana, está meditando en ella. Para los que tomaron apuntes, pues repásenlos, véanlos, vayan a las Escrituras, puedan llenar su vida con toda esta bendición que Dios nos ha dejado. Y concluyo simplemente con Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. Llevémonos este par de versículos para que los podamos seguir meditando. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en lugar de mundo quiero que tú le pongas tu nombre, ¿sí? Porque de tal manera te amó Dios a ti. ¿De qué manera te amó Dios a ti? Que dio a su Hijo unigénito para que creas en Él. Para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenarte, sino para que tú seas salvo por Él. ¿Cuántos decimos amén? Y le damos gracias a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Y Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque de verdad que hoy nos hemos dado cuenta una vez más de cuánto amor tú tienes para con la raza humana, Señor. A pesar de que el hombre te dio la espalda, a pesar de que la humanidad entera, Señor, cada uno nos descarriamos y nos fuimos en pos de nuestro propio camino, Señor. Sin embargo, te moviste a misericordia y viniste a buscarnos para salvarnos. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra, por quitarnos esas gruesas cadenas que nos ataban al pecado, Señor. Padre, y aún yo te pido que si hubiera alguien en este lugar que se ha sentido con esas cadenas que lo atan al pecado, llámese como se llame, mentira, codicia, etcétera, Señor amado, que el día de hoy tú puedas romper esas cadenas, Señor amado. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tu mensaje es un mensaje que hace libre a la persona, Dios. Y aquí estamos varios que podemos dar testimonio de eso, Señor.
Tú cambiaste nuestra vida. Tú le diste una nueva razón de ser a nuestra vida, Señor. Por eso hoy te pedimos, haz lo mismo con aquellos que tal vez hoy se han sentido identificados con el tema, Señor amado. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Dios. Y gracias te damos por tu palabra. Llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.